buenas noches. Bienvenidos a Entrevista CMI Espacio de nuestro director Yamid Amat. En las últimas horas se han registrado 2 bloqueos en importantes vías del país que tienen algunas regiones separadas del resto de territorios. Por eso nuestro invitado de esta noche es el vicepresidente de Fede Transcarga, Arnulfo Cuervo. Vicepresidente, muchas gracias por venir y bienvenido. Buenas noches, Luisa, ¿cómo estás? ¿Cuál es la situación con los bloqueos viales que se registran en Colombia? El año pasado fueron más de 740. Este año, ¿cuántos han registrado? ¿Y cuál es la situación específica del Cauca y de Antioquia? En este año ya han recorrido, desde el 1 de enero, van 18 bloqueos en el año 2024. El día de hoy se presentan 2 bloqueos, el del Cauca, desde el día de ayer. Comunidades indígenas están protestando porque no se cumplieron los acuerdos que el año pasado como tal se habían suscrito por parte del Ministerio del Interior con relación a los temas de educación y demás, de servicios públicos. Y en Medellín, entre Medellín y Barbosa, igualmente hay un bloqueo porque la comunidad quiere que sea retirado un peaje. ¿Cuál es el problema? Cada vez que una vía en Colombia es bloqueada, se está paralizando la competitividad del país, no se está permitiendo el abastecimiento y, por supuesto, quien sufre directamente no solamente son las comunidades, digamos, que están sobre esas vías, sino el sector de transporte de carga en Colombia. Precisamente la Panamericana es una de las vías más complejas, pues estos bloqueos se registran de manera consecutiva. Hoy ya va más de 20 horas de bloqueo. ¿Qué han dicho los transportadores que están en la zona? Hoy se presenta un problema enorme porque por cuenta del bloqueo se está tomando por los transportadores una vía alterna y en esa vía alterna esta tarde hubo la muerte de un conductor de un camión niñera. Podemos determinar que a la fecha, desde que este gobierno se posesionó, se han asesinado en las vías del país a 14 conductores. Entonces, definitivamente, no solamente se hace mucho más gravosa la actividad por el tema de costos adicionales, sino que con el tema de la seguridad es supremamente complejo poder realizar la actividad que realizamos nosotros. ¿Y cómo está el índice de inseguridad en las vías en lo que llevamos de este año 2024? Es realmente preocupante. Te quiero decir que para el Fondo de Seguridad Vial existía un aporte por paso de peajes de 200 pesos. Ese fondo el año pasado recogió alrededor de 60.000 millones de pesos, de los cuales solamente 35.000 millones fueron ejecutados, supuestamente entregándosele equipos y mantenimiento a los vehículos del Plan Meteoro, que es quien nos cuida en las carreteras, pero, repito, fue muy corto. Para este año se aumentó en más del doble ese aporte, pasamos de 200 pesos a 500 pesos. Sí. Se espera que este año se llegue a un aporte total casi de 160.000 millones de pesos. Pero lo cierto es que hoy, cuando hablamos con las unidades de policía, con las mismas unidades del ejército, lo que se manifiesta es que no tienen los elementos necesarios, no tienen ni siquiera la gasolina. Uy. Y el parque automotor destinado para este tipo, digamos, de actividades de custodia de las carreteras en Colombia se encuentra varado, dañado por falta de mantenimiento, algo muy similar a lo que pasa con la mitad de la flota aérea colombiana. Es decir, que existe la posibilidad de que, por ejemplo, bandas delincuenciales estén yendo a las vías del país para, por supuesto, afectar la seguridad. Es un hecho que en Colombia se ha venido haciendo una ley que, apoyando a los criminales cuando se trata de descontextualizar lo que es un delito o simplemente hablando de esa paz total que parece que el gobierno no lo logra, lo único que se ha es beneficiado a quienes ejercen actividades delictuosas y, por supuesto, en la medida que encuentran, digamos, la posibilidad de actuar sin ningún inconveniente, lo han venido haciendo y han venido creciendo en su actuar. Es decir, ha empeorado la seguridad en el país. Absolutamente, eso no lo decimos los transportadores. Yo pensaría que todos los ciudadanos en Colombia lo dicen y, por supuesto, cuando yo hablo de 14 muertos, es una cifra enorme. Y muy seguramente es una cifra que, de hecho, a la fecha, ni siquiera el primero de los asesinatos ha sido determinado con claridad las causas y razones por las cuales, digamos, que suceden los hechos pero no se investigan y mucho menos se llegan a sentencias o por lo menos a determinar quiénes fueron los autores materiales. Y es que no hay un monitoreo a través de cámaras de seguridad vial o puestos de comando que estén en estas vías. Realmente lo que ocurre es que hay una serie de presupuestos muy importantes para este tipo de situaciones, pero no son ejecutados. Y esa no ejecución viene siendo como casi que lo usual en todas las actividades de la administración pública. Entonces, esa preocupación es más que enorme, porque aquí el tema no es recursos, aquí el tema es voluntad política, voluntad de quienes tienen que determinar que se ejecuten acciones,
que de una u otra manera los recursos lleguen para poder tener los elementos, porque la culpa no es de la policía. Muy seguramente los policías, a quienes definitivamente confiamos muchísimo en ellos, para nosotros es una institución muy querida, nosotros con la DITRA tenemos una relación enorme, pero ellos no pueden actuar si no tienen elementos para hacerlo. Y en este momento no los tienen. Por supuesto que no. Ese fondo del que usted habla, ¿desde cuándo se empezó a registrar una reducción en los recursos que se les estaba girando? Eso empezó hace 18 meses. Se empezó no solamente cuando se empezaron a cambiar las cabezas, los mandos militares en el Ejército y en la Policía Nacional, sino definitivamente pareciera que el ministro de Defensa, con el cual no hemos podido interlocutar, al cual hemos hecho una serie de llamados en muchísimas ocasiones y bajo diferentes medios, no quisiera hacerlo. Entonces, de una u otra manera, digamos que es determinación del Ejecutivo que hoy la situación de las Fuerzas Armadas se encuentre, digamos, casi que postradas y que por supuesto los colombianos estemos al vaivén o a ese destino que nos quieren imponer quienes en Colombia se dedican a delinquir. Vicepresidente, ¿cuáles son las regiones que a ustedes más les preocupa, no solo por el tema de inseguridad, también por los bloqueos? Realmente el tema es tan complejo que ya se convirtió en un tema país, pero por ejemplo te puedo decir que en el Cauca, para pasar del Cauca al Huila, se sigue extorsionando a los transportadores, hay que pagar vacunas, se han llegado vacunas incluso hasta de $1 millón de pesos. Arrancando este año tuvimos un tema de un secuestro de unos vehículos en Santander, una quema de vehículos en el Valle del Cauca. Realmente no podríamos casi que exonerar ninguna de las zonas de la geografía nacional en donde la inseguridad no sea, digamos, el pan de cada día. Pero son grupos armados identificados los que piden esas vacunas. Ya de hecho es muy complejo, porque es que en Colombia una persona es capaz de bloquear, por ejemplo, el año pasado lo hizo el puerto de Aguadulce en Buenaventura, con un machete en la mano y le fue permitido totalmente el tema. Y eso porque desde el Ministerio del Interior, digamos, existe una premisa que es garantizar la protesta incluso en los actos delictivos que se cometan en la misma. Sobre el caso específico del Cauca, ¿cuáles son las decisiones que se han tomado? Ustedes como transportadores también están ahí muy pendientes, pero el bloqueo continúa. En este momento las solicitudes que se han hecho al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior son enormes. Con la muerte de este señor conductor en las horas de la tarde, por supuesto, se han incrementado, pero desde el sector de transporte de carga no podemos hacer más que hacer eso, solicitar. Y desde el Ministerio de Defensa lo único que se ha hecho es guardar silencio. Ustedes tuvieron una reunión con el Ministerio de Transporte y otras autoridades. Vicepresidente, ¿qué conclusiones salieron en las últimas horas de la reunión que usted tuvo con el Gobierno Nacional? La última reunión que tuvo con el Ministerio de Transporte se indicó por el Fondo de Seguridad Vial que, entre otras cosas, no solamente se estaban entregando los recursos necesarios para comprar gasolina y tener los equipos, digamos, en las vías prestando ese servicio de seguridad, sino que adicionalmente se iban a comprar unas básculas. Entonces pareciera ser que los fondos que están destinados a seguridad están siendo destinados a la compra de elementos que por lo menos por parte de ese Fondo de Seguridad Vial no corresponden. Para eso tenemos la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es, digamos, una entidad adscrita al Ministerio de Transporte, que es quien debería, digamos, de estar haciendo esto. Entonces pareciera también ser que quienes están dirigiendo hoy estas instituciones realmente no tienen el foco muy claro y muy puesto sobre cuál es la realidad y cuál es la situación para la cual fueron creadas estas instituciones y cuál es su objeto. Y el tema de los combustibles también ha sido muy importante en las últimas reuniones. ¿En qué avanza? ¿Cuál va a ser el precio del diésel? ¿Cuál es la fórmula? ¿A cuáles acuerdos han llegado? Nosotros, a través de Unidos, que es la Cámara Intergremial del Transporte, de la cual por supuesto es miembro Fedetrascarga, se le pidió al gobierno desde el año pasado un planteamiento bien distinto para que se reformulara el cálculo del precio de los combustibles en el país. Nosotros presentamos lo que llamamos la Fórmula Colombia. Nuestro presidente Alfonso Medrano, como tal, como presidente de Unidos, fue quien se encargó de hacer eso a través de técnicos que hemos contratado, digamos, para determinar esa nueva fórmula que incluso podría llegar a indicar que el precio del diésel pudiese bajar, bajo presupuestos de que somos productores de petróleo, bajo el presupuesto de que el 95% del diésel que consumimos los colombianos lo refinamos en Cartagena y en la refinería de Santander.
Pero digamos que se han venido simplemente planteando este tipo de situaciones. Hay algo que realmente nos preocupa muchísimo. Nosotros tenemos una próxima reunión el 7 de febrero. Sí. En esa reunión, digamos que los señores de Ecopetrol al sector de transporte de carga nos van a exponer cuáles son los costos reales de producción, que en este momento pues, es un secreto, casi que un secreto nacional, pero ahí hay un tema muy puntual, y es que el 30 de diciembre, en la locución del presidente de la República, él indicó al país que se iban a seguir manteniendo los subsidios para no perjudicar al sector de transporte. Y nosotros incluso podríamos decir algo más, para no perjudicar al país, porque esto no es un beneficio de los transportadores, es un beneficio de todo Colombia. El 97% de la carga por carretera se mueve en camiones, y esos camiones, el 99% son diésel. Entonces, por supuesto, que llegar en este momento a incrementar el precio, yo te podría hacer un cálculo mínimo. Por cada 1.000 pesos, si subiera el diésel hoy, 1.000 pesos, solo 1.000 pesos, el costo de operación de una tractomula aumentaría mensualmente entre 1.400.000 y 1.500.000 pesos. Se nos ha vendido la idea que solamente con el CETA o con unos fletes adecuados pudiéramos simplemente poder sobrellevar esos costos adicionales. Sí. Pero es que en la situación actual de la economía, una economía realmente paralizada, independientemente de las cifras que se den, lo que sí vemos nosotros en la calle es que la economía no se mueve, y una economía en donde no hay productividad, en donde las importaciones y las exportaciones cayeron en cuantías enormes, en donde lo que lo jaló en la economía es la construcción y también está parada, y lo dice Camacol, y si hablamos de todos los sectores, digamos, están más o menos en el mismo ritmo, pues sería supremamente complejo que un generador de carga aumentara fletes. ¿Y por qué? Porque el negocio del transporte de carga tiene que ver con los generadores que aportan la carga para movilizar y los transportadores que tenemos los camiones para moverla. Cuando se disminuye el volumen de carga, indiscutiblemente hay una sobreoferta de camiones. Sí. Y se han venido matriculando. De hecho, el año pasado se matricularon e ingresaron al país 4.000 camiones nuevos, y solamente salieron 900 por chatarrización. Espere, lo que usted está diciendo es que la producción ha llevado a que haya menos carga en el país, es decir, a que haya menos transporte de pronto de alimentos y de otros productos. Lo que te estoy diciendo es que efectivamente, con la caída de la economía colombiana, la carga a movilizar es muchísimo menor. Podríamos nosotros estar hablando de cifras que podrían llegar casi al 30% de disminución de la carga, a pesar de que el Ministerio de Transporte tiene unas cifras que no conjugan con esa realidad. Ellos dicen que la carga aumentó, pero es que la carga aumentó simplemente para las cifras de ellos por una razón que es una razón muy puntual, y es que el año pasado, hasta el año pasado, se implementó hacer manifiestos de carga para los viajes urbanos. Antes no existía. Entonces ahora, como esos viajes urbanos están ahí, claro, esos viajes urbanos ahora vienen a sumar al total de viajes, y bajo ese presupuesto el Ministerio de Transporte dice que la carga aumentó, en cifras menores, pero aumentó. Pero la realidad es que disminuyó. Y no tendría sentido que hubiera aumentado si las exportaciones y las importaciones se han venido a menos, y por supuesto incluso el consumo interno en el país. Pero vicepresidente, ¿no cree usted que con la decisión que ya tomó el gobierno nacional de frenar esas alzas que se venían realizando mes a mes para el tema específico de la gasolina, se pueda tomar una determinación igual para el diésel? Es decir, no registrar unas alzas determinadas por el gobierno, sino más bien mantener algunas otras fórmulas como ya se está proponiendo. Nosotros lo que hemos solicitado con el tema del precio de la gasolina, créeme que en Estados Unidos hoy la gasolina está a $3. Y si nosotros cambiamos $3 a 4.000 pesos, serían 12.000, y la estamos pagando a 15.000. Sí. De hecho, estamos en este momento por encima. Si el precio de la gasolina va a fluctuar sobre valores internacionales, ya debía de existir a la fecha una resolución disminuyendo el valor, y eso sí no lo ha hecho el gobierno. Digamos que el gobierno ha sido muy acucioso para aumentar el precio, pero con relación a este tema no lo han tenido en cuenta. Nosotros, lo único que le queremos decir al país es que cualquier aumento en el precio del diésel, de hecho nuestra posición es que no debe aumentar. Primero tiene que revisarse la fórmula y por supuesto llegar a determinar en consenso con los transportadores, porque no puede ser simplemente una medida que tome el gobierno. Te decía yo que el presidente había dicho el 30 que se iban a mantener los subsidios, pero ya nos dijeron desde el Ministerio de Hacienda que era una interpretación errada que le estábamos dando nosotros a eso, porque una cosa era mantener los subsidios y algo muy diferente era aumentar los precios. Sí. Los subsidios en el mundo existen para el combustible. Es más, los subsidios en Colombia son una oportunidad competitiva del país ante negocios en el exterior y ante la misma industria nacional. Y la afectación en el tema alimentario, porque por más que alguien no tenga que ver con un camión,
pues no ocurriría, nadie diría, eso es problema de ellos. Absolutamente todos en Colombia comemos. Y los alimentos a la mesa los traen los camiones. Claro. Venga, vicepresidente, todo esto se une a un tema de la capacidad que tiene Colombia en sus vías, a la infraestructura, es decir, todo está relacionado para que el transporte en el país pues, pueda funcionar de mejor manera. Teniendo en cuenta, por supuesto, las decisiones del Gobierno Nacional, hoy renunció el director de planeación, el doctor Jorge Iván González, y en su carta de renuncia él hace una invitación al Gobierno para que tenga en cuenta a los gremios, pero no solo a los gremios, también a las alcaldías y gobernaciones, para que se ejecute ese Plan Nacional de Desarrollo en donde la infraestructura y el transporte son fuentes vitales. ¿A ustedes los han llamado para hablar sobre ese Plan Nacional de Desarrollo y mirar de qué manera la seguridad, la infraestructura, entre otras cosas, pueden caber ahí? Digamos que hay un contrasentido, ¿no? Porque mientras el presidente habla de un diálogo nacional y de una serie de consensos, y se establece por parte de quienes están gobernando que este gobierno está de puertas abiertas y escucha, lo cierto es que eso no está pasando. Nosotros sí hacemos una invitación, estamos por supuesto muy dispuestos, los gremios del sector de transporte de carga, absolutamente todos, y yo sé que los gremios del país, a dialogar con el gobierno y encontrar las mejores salidas y soluciones para esta situación que nos está quejando económicamente. Realmente esa carta de renuncia del director de planeación tiene mucho que ver con el sentir de los colombianos, de los gremios y muy seguramente de los gobiernos locales en cuanto a alcaldías y gobernaciones. ¿Y cuál es ese sentir? No se encuentran apoyados por el presidente de la República, por los ministros y por las entidades gubernamentales. En el foro que se hizo la semana pasada de cómo va Colombia, estaba el gobernador del Chocó, la gobernadora del Chocó, estaba la gobernadora del Valle del Cauca, estaba el gobernador de Antioquia, y estuvieron los alcaldes de Medellín, el alcalde de Cali, el alcalde de Bucaramanga, y pues al unísono dijeron, palabras más, palabras menos, que a la fecha el gobierno no los había escuchado en esos sentires de región en cuanto a buscar soluciones para el país. Entonces es un llamado nuevamente, si no nos escuchamos y si nosotros que somos el aparato productivo del país, que tenemos toda la experiencia y que tenemos todo el conocimiento, nuestros conceptos no son tenidos en cuenta para la toma de decisiones, va a ser muy complejo que el país haga, digamos, de esta situación económica que a todos nos atañe de una manera negativa. Pues, vicepresidente de Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo, muchas gracias por acompañarnos esta noche. A ti, Luisa, muy amable. Y a ustedes, televidentes, los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, CMI.